¿Cómo estás? Estamos Perdón, se me hizo un poco tarde. No, no hay problema. Justamente les estaba hablando de las crisis todo el mundo en crisis. Che, justo como comentabas del tema astrológico. En Mercurio retrógrado y cuando el 6 Marte vuelve a retrogradar, como si no fuera suficientemente terrorífico todo lo que estamos viviendo, ¿no? Hay mucho muy sucio. Claro. Esta semana igual no tuvimos, creo que mucha coyuntura legislativa por el tema de la ineficiencia de la nueva directiva. No sé qué les está pasando a la nueva directiva, pero antes de empezar, el día de hoy tenemos un patrocinador no oficial, que es nuestro queridísimo Carlos Alarcón y su grupo poderoso de los genios. Tenía que hacer el chiste. Quería hacer el chiste. Y quedó perfecto con mi foldercito para secretos de estilo. No se olviden que igual hay imagen gráfica para los que están en La Paz. Empezó hoy, es mañana y va a ser hasta el viernes. Y mira, Omar, las cosas. Esto es del Cristoix. Mira, son unos stickers por taxis. Ah, qué genial. Y mira esto. Esto es una locura. Se llama Florage, pero es un collage con flores naturales y recortes. Miren esto. Y, oye, qué genial. Y está hecho a mano. Es como una pequeña obra de arte y es un pin. Siempre utilizo estos pines, pero mira este otro. Este es más bonito también. ¿Estos tienen flores en su interior, me dices? Y sí, son pequeños collages en un pin con flores naturales, con recortes, son muy hermosos, así que vayan por favor todos los que están en La Paz a la invasión, que está en el Museo Gili Maná, está a partir de las 2:30 de la tarde hasta las 9 casi, así que por favor vayan a apoyar, hablando de crisis, cómo hay que apoyar la economía local, circular, creativa, y hay un montón de cosas para Navidad muy lindas, así que vayan si tienen La Paz. Perdón, ese era mi espacio publicitario para quitarme el mal sabor de boca de mencionar a Alarcón. Por Dios, por favor, no. He comido. Que, bueno, al menos mi querido Carlos Alarcón me ayuda con la música de despecho y poder tomar una cervecita de vez en cuando. Justamente habíamos compartido el tema de las ferias gráficas igual. Me tomé la atribución de manera unidireccional de compartir sus artes a través de la cuenta, que sirva de algo la cuenta. Es bastante bonito el desarrollo de las ferias gráficas. Para quienes no conozcan, son ferias de distintos emprendedores, artesanos, artistas, todo el rubro creativo, por darle un nombre, que se han agrupado para poder desarrollar estos distintos eventos y promover un desarrollo económico emergente. Se está haciendo estos días. ¿En dónde se está desarrollando la feria? El museo se llama Casa Museo Gili Maná, que es en la 20 de octubre, creo que sí, 20 de octubre y Aspiazu. Es una casa museo muy bonita, muy acogedora. Aparte pueden ver la muestra que está, digamos, de artistas muy hermosos. Y obviamente toda la feria, hoy día hubieron talleres de serigrafía, hubieron talleres de collage. Y de vuelta, o sea, consiguen cosas increíbles, ¿no? O sea, súper increíbles, súper lindas. ¿Quién no quiere tener stickers? Ubicas, no importa la edad que tengas, los stickers siempre te vienen bien. Y encima de artistas como Cristoix. Bueno, el Chris justamente igual hizo una charla TEDx en la universidad sobre la importancia, ¿no?, de la resiliencia cultural y la forma de expresión desde estas intervenciones que son más urbanas, ¿no? Porque la cultura no es algo fijo ni permanente, sino también algo que se transforma. Así que están invitados. Además, el concepto de invasión, los invasores, es justamente porque se mueven y van tomando diferentes lugares públicos y privados para poder, ¿no?, irrumpir con el arte, porque el arte también es una forma máxima de expresión de resistencia y también de resiliencia económica, ¿no?
Totalmente, un concepto que me gustó mucho con el tema de la Asamblea Legislativa era que en un espacio donde se dan tantos bochornos, tantas cosas bien irrisorias, se pueda tener un espacio donde se pueda hacer algo más productivo, como fue la anterior feria gráfica, y pues es un espacio de todos. Exactamente, que se puede invadir un espacio que nos pertenece por derecho para el desarrollo económico de las personas, de los individuos, es algo que me gustó mucho. Y comenzando con el live y partiendo nuevamente por nuestro querido grupo de los genios, que creo que ese es el único alarcón que me cae bien, hubo un comunicado de la Oficialidad de Comunidad Ciudadana, justamente por este señor, no el cumbiero, sino el otro, que decía que es necesario, él decía, teníamos que votar nulo en las elecciones judiciales. Y yo me ponía en dos planos. Mi primer plano personal era que ya, o sea, no está diciendo nada ilógico, hay mucha susceptibilidad y honestamente yo no tengo confianza en ningún candidato, además que no les han dejado hacer campaña, que a mí me parece absurdo que hayan elecciones judiciales y no se pueda hacer campaña. Entonces ya es lógico decir que se vote nulo teniendo mucha susceptibilidad de la preselección. Aquí mi problema es que Carlos Alarcón no es un activista. No es uno de nosotros que estamos aquí criticando, señalando, luchando o haciendo un análisis. Es un diputado nacional de la Oficialidad de Comunidad Ciudadana que nos está diciendo en pocas, no hemos hecho bien nuestro trabajo de preselección y ni modo toca votar nulo. Ahí quería preguntarte cómo lo ves el tema de las elecciones judiciales, el tema de la declaración e imposición de la Oficialidad de Comunidad Ciudadana al respecto, y qué es más bien recomendarías desde tu espacio que sería correcto hacer o lo mejor que se podría analizar. El tema de las judiciales es algo que en realidad la Asamblea Legislativa de Oficialistas y Opositores le debe a la población boliviana desde el año pasado. Y es lo que te decía, ¿no? O sea, todas las fuerzas políticas, entre ellas Comodidad Ciudadana, esperan a que venzan los tiempos, en una postura muy hipócrita. Porque recordemos que la preselección de los candidatos, que es competencia de la Asamblea Legislativa, tuvo una comisión mixta donde estaban personas elegidas a dedo para estar en ese lugar, que encima ahora están escapando del barco que se hunde y deja más bien un halo de mayor irresponsabilidad y falta de ética, compromiso y moral con el cargo que se desempeña. Porque, digamos, si al último momento, 9 meses antes de las elecciones, vas a decir, ay, no sirven las elecciones judiciales, ¿qué has hecho todo el año pasado y este año validando ese proceso? O sea, has hecho que los bolivianos inviertan recursos económicos, de tiempo, de espacio, de logística, para luego decir, no sirve esto. Y peor todavía, ya se cumple, Omar, un año de que el órgano judicial, o sea, uno de los órganos que permite el funcionamiento del Estado de los bolivianos, esté prorrogado. Encima ya están haciéndose cambios de directivas, gente que no tiene ni legalidad, ni legitimidad, ni siquiera tiene, como te digo, hablando de política inmoral, ni siquiera tiene el peso de la conciencia de haber cobrado todo un año sin ningún tipo de respaldo legal. Y cómo eso esto también es la prueba de la deficiencia de la justicia. Estamos hablando de un órgano que no tiene legalidad ni legitimidad y es la justicia. Y encima es servil al poder de turno. Acordate que el año pasado hablábamos de que estos magistrados que están prorrogados ahora un año han entrado con la venia de Evo Morales. Le han hecho caso y han sido serviles y obedientes a Yanina Áñez. Ahora han sido, digamos, han seguido ese proceso de servilismo y son funcionales a Luis Arce. ¿Y qué significa eso en términos también mucho más sencillos? Que la democracia de los bolivianos realmente cada vez está en mayor peligro. ¿Por qué? Se supone que en un estado de democracia hay independencia entre los órganos del Estado. Pero 20 años después de un solo modelo político, tenemos al MAS que ha metido sus tentáculos en el órgano judicial y también en el órgano legislativo.
Por eso ha bloqueado sistemáticamente todos los intentos, sobre todo la gestión pasada y parte también ahora de esta que comienza, de frenar frenar los prorrogados, los proyectos de ley 073, 075. Acordate, el año pasado ya estábamos peleando con eso. ¿Qué hicieron el año pasado? Un documento compromiso a 16 puntos. ¿Cumplieron algo? No cumplieron nada. Ahora la oposición, incluyendo Comodidad Ciudadana, le ha entregado en bandeja la directiva de la Cámara de Diputados al arcismo, 5, o sea, quinto año consecutivo, el tercer lugar de la sucesión constitucional a Andrónico Rodríguez. Entonces estamos hablando de una oposición que está extraviada, pareciera desde el segundo año. ¿Y eso por qué? Y por qué aquí también hay que ser muy honestos con la repartición de culpas, porque también algo de los políticos bolivianos es que es culpa del tal, es que tal. No, esto es resultado de la falta de voluntad política, de la falta de transparencia, de la desinstitucionalización de los órganos del Estado, porque ya a esta altura tú, Omar, lo estás viendo. Ni siquiera los hacedores de la ley, que en teoría somos el órgano legislativo, pareciera que respetan la ley. O sea, no puede ser posible que menos de 16 diputados de 130 que representan a los 11 millones de bolivianos, menos de 16 diputados, tengamos un poquito de coherencia al momento de pedir que por lo menos se respete la institucionalidad del Estado de los bolivianos, que para eso está la Asamblea Legislativa y que se podría resolver el tema de los prorrogados si se aprobaran las leyes en el Parlamento que están durmiendo desde el año pasado. Pero también, si te pones a pensar, pareciera que a la población esto no le interesa. No le interesa. La crisis se está direccionando más y está decantando más y es lo más complicado por el tema económico. Pero la crisis económica es resultado de 20 años de un modelo socialista que no ha podido dar las garantías mínimas para mantener la economía a flote. Y ahora, algo que me gustaría mencionar, y me parece interesante si es que hablamos en el tema de la electoralización y cómo ya todos están sacando trapitos, algunos están pagando bots, algunos están pagando multicuentas para hacer, has visto campañas en TikTok, en redes sociales. También hay que hablar por eso de la propuesta. Porque el gobierno que venga en 9 meses, que son las elecciones, no te olvides que estamos en diciembre, las elecciones son en agosto, la va a tener difícil, sea el gobierno que sea. Sin mencionar que todavía falta que vaya decantando el escenario, ver cuáles son las propuestas, quiénes son los candidatos, cuáles son las duplas, pero se viene un panorama muy complicado. El gobierno que venga la va a tener difícil y por eso es también tan lamentable que realmente en este momento de los 4 órganos del Estado, el Ejecutivo, que es el Tilín con sus ministros elegidos a dedo, está totalmente extraviado, ¿no? El legislativo está bloqueado y encima está siendo loteado por oficialistas y opositores porque como ya falta menos de 10 meses, 11 meses para entregar el cargo, bueno, me voy a meter, me voy a encamar con quien sea, voy a hacer el contubernio que sea con tal de sacar un rédito político de esto. Entonces ya no hay conciencia, hay inmoralidad, hay embellecimiento, hay intereses personales que incluso van en contra de los intereses de los bolivianos. Y también eso tiene que interpelarnos a todos, de oficialismo, de oposición, de todo el espectro político vigente en Bolivia. Ya no podemos descuidar tanto la política, porque estamos muy, muy mal. Y no puede ser que cada vez que hay una elección en Bolivia, el boliviano piense que su única labor y su único acto político es un voto, una vez cada 5 años. ¿Qué pasa con los diputados que los representan? Hay una desconexión total y eso también ha llevado a que el sentido común sea la minoría en el Parlamento. El sentido común ya no puede seguir siendo la minoría en el Parlamento y eso depende de todos nosotros. Es lo que yo analizaba, me acuerdo mucho, partiendo por el final, que muchas veces los partidos políticos pierden o pierden su norte también por la poca conexión que tienen con sus bases. Muchos preguntaban ¿por qué ganó Trump? ¿Por qué? Si es tan así, ¿por qué perdieron los demócratas? No comparemos con Trump Latinoamérica. Ese es un no para mí. Claro, pero hablaba más que nada de la práctica política. Y yo decía, no es que Trump haya sido el mejor del mundo, sino que los demócratas han perdido una conexión muy fuerte con sus bases de votantes. Aquellos que tenían que haberles hecho el impulso
se pierde esta conexión justamente porque no han escuchado lo que sus votantes iban diciendo. Que el votante demócrata es un votante muy amante de la lucha a favor de la paz y en contra de la guerra. Y al ser la última gestión de Joe Biden y Kamala Harris la que peor ha gestionado las últimas etapas de la guerra, al haber esta desconexión entre las bases sociales, los votantes y los que están ahí, los que están en el parlamento, los que están en el gobierno, el proyecto político va a tender al fracaso, y eso es lo que ha pasado. Desde mi perspectiva, enviarle un saludo a Erika y a Víctor, que son parte igual del equipo, que están ahí, me hicieron una pequeña donación, les agradezco mucho. Y en ese sentido yo creo que muchas veces esto pasa a nivel mundial. La desconexión del votante de las bases con los partidos políticos, muchas veces también por olvidarnos de que la democracia participativa es partidista y se requiere de tener conexión en lo que son las estructuras políticas. Por eso yo digo de que es importante una militancia activa y consciente de un proyecto, de unas ideas, ideología, causas que realmente vayan en pro de tu sector y en pro del desarrollo que tú pienses que es correcto. En ese sentido, creo que encadenándolo después de ver este tema, veríamos el tema del presupuesto general del Estado y el tema de cómo se ha estado desarrollando el Parlamento. ¿Cómo lo ves el tema de la crisis democrática en Corea del Sur? Analizábamos a priori que ha habido una casi dictadura justamente por estas desconexiones y la intención que tenía el presidente de Corea del Sur de hacer una ley marcial, justamente para anular el Parlamento y buscar aplicar sus leyes más drásticas para confrontar a Corea del Norte. Y justamente Corea del Sur tiene sus atisbos de sus heridas sobre las pasadas dictaduras que han vivido, que son recientes, tienen 40 años estas dictaduras. Y quería saber cómo lo ves el tema de la fragilidad de la democracia en ese sentido y la falta de conexión con las estructuras políticas entre tanto políticos con individuos. El tema del presupuesto general con el conflicto geopolítico y todo lo que está pasando en Corea, pero son temas muy diferentes. En realidad, en Corea también es un poco el reflejo de la polarización extrema que también ha sido, parece, algo que ha afectado a nivel global. Igual el tema de la guerra en Ucrania, igual la escalada de conflictos que han pasado en Palestina. Estamos hablando de que en pleno siglo XXI todavía hay una guerra santa y todavía hay intentos de eliminar la democracia parlamentaria. Pero si te pones a pensar y asociándolo un poco más al contexto nacional este problema, también por eso es tan importante recuperar el valor de la democracia. Y también recuperar el valor del Parlamento, que es una de las expresiones que tiene la democracia. Pero si te pones a pensar, por lo menos en Corea, inclusive el Parlamento mostró que tiene una mayor predisposición de generar una cohesión para enfrentar un conflicto que podría ser bélico y mucho más grande. Y eso es algo que, por ejemplo, el Parlamento boliviano no está pudiendo demostrar. Y la prueba también de eso es, por eso señalo, particularmente en Bolivia estamos viviendo un envilecimiento muy grande de la política. Y eso también, insisto, ¿no? Es también porque no queremos vincularnos activamente con esa política representativa. Y si te pones a pensar, o sea, ¿cuántas personas o cuántos comentarios tú puedes llegar a tener en que dicen, no, pero la democracia está mal, muy bien, eso sí. Puede que sea un sistema perfectible, puede que en Latinoamérica la democracia efectivamente esté siendo amenazada, como en el caso de Bolivia, que de 4 órganos tales prácticamente están con tentáculos partidarios, uno que quiere no quiere que sea el electoral, pero finalmente siempre se termina doblegando. Entonces la democracia no existe en Bolivia, y por eso se hablaba de que vivimos en una dictadura blanda, una dictadura que te permite hablar en redes sociales, una dictadura que te permite ciertas cosas, pero que finalmente está acabando con la economía de todos los bolivianos. Entonces yo creo que este tipo de problemas a nivel global como a nivel nacional
también nos tienen que llevar a reflexionar mucho cuál es el lugar de nuestra generación y nuestro aporte a la coyuntura política. No podemos dejar pasar también tampoco que somos latinoamericanos y lamentablemente Latinoamérica siempre termina siendo funcional en base a las materias primas y a los recursos en los bloques y los intereses geopolíticos, ¿no? Más bien hay que ver con atención qué es lo que va a pasar, porque se están precipitando muchos hechos a nivel global con los diferentes bloques y las polaridades geopolíticas que pueden también directamente afectar a Bolivia. Y Bolivia ya sabes cuál es la postura que toma en todas estas situaciones. Bolivia lamentablemente en la carrera internacional tiene a personas como Lidia Patti en la cartera, o sea, imagínate. Entonces, pero ese es el nivel de desidia, de la falta de participación, de la falta de propuestas. Entonces es bien complicado también comprender, ¿no? Que no estamos, digamos, aislados del mundo y que las cosas que están pasando también efectivamente van a afectar a Bolivia. Y la democracia está como que pasando una crisis muy interesante en Bolivia, Latinoamérica y el mundo. Ahí justamente me comentabas cómo se enlaza esto de la crisis global con el presupuesto general del Estado. Y es que justamente en Corea del Sur están viviendo lo mismo, que sumado al autoritarismo del presidente de Corea del Sur, están en vilas de también aprobar su presupuesto general del Estado del 2025 Corea del Sur. Y justamente con la fuerte oposición a las leyes que están intentando impulsar el militarismo en Corea del Sur, no están queriendo tampoco, como medida de protesta, aprobarle su presupuesto general del Estado. Partiendo por eso mismo en Bolivia, justamente igual por el tema de la polarización, la falta de consensos y de diálogos entre los distintos bloques. En Corea, el Parlamento, de alguna u otra forma, sigue siendo un bastión de resistencia, un órgano independiente. Exactamente. A pesar de las diferencias, a pesar del pluralismo político, hay bienestares mayores, ¿no? Como el estado de la paz, como evitar un conflicto bélico, cuando también toda la sección de Asia, de una u otra forma, también siente el impacto que ha habido con el tema de los conflictos en Irán, en Rusia. No te olvides que también son espacios geográficos que comparten comercio. Entonces son situaciones muy difíciles. Y es lo mismo también en el fondo que lo que está haciendo el tilín con Bolivia es por eso tan nefasto, ¿no? Se dice que río revuelto ganancia de pescador. En el conflicto del Parlamento, donde hay una crisis, le han hecho un fraude al órgano legislativo, oficialistas y opositores igual de cerdos. Resulta que Tilín aprovecha de prácticamente vender nuestro litio. O sea, las cosas no están bien, Omar, y a veces también yo pienso, está súper bien el análisis geopolítico externo, pero yo pienso que más bien eso nos tiene que llevar a volcarle la atención a la importancia del Parlamento. Pero de vuelta, o sea, el comentario más común que yo escucho es como que, es que los políticos nos representan, los políticos corruptos. Bueno, pero yo me acuerdo que el 2019, si no hubiéramos salido, la gran cantidad de bolivianos que hemos salido a defendernos de un Estado que al final de cuentas mira dónde nos ha traído, ¿no? Pero los bolivianos somos muy democráticos. Hemos salido en el 2019, se fue el Evo, pero siguió el MAS. Nosotros los bolivianos sabíamos siempre que el problema era el modelo político del MAS, que se ha corrompido, que se ha envilecido, que literalmente se ha farreado los recursos de los bolivianos. La prueba es ahora, la prueba es la crisis. Pero ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a volver a votar por un voto útil, por un voto consigna, o el masismo se va a volver a reconfigurar y otra vez vamos a repetir el mismo ciclo histórico como estuviéramos en un loop, en un bucle del cual no podemos salir. Entonces, por eso mismo, más que una reflexión sobre la polarización y cuál es el mejor bando, es más bien por el bienestar común, que creo que es la supervivencia no solo económica, política y social, sino también la garantía de tener mejores días para todos. ¿Qué hacemos? ¿Quién tiene la propuesta? ¿Quién tiene la respuesta? Y ojo, porque estaba escuchando igual a influencers, a personas muy reconocidas de hablar ahora de que, pero es que todos los políticos son viejos. Sí, en estos 5 años no he visto que nadie se mueva en primarias los primeros 2-3 años, no he visto que nadie hable de candidatas mujeres, de liderazgos y tal vez perfiles potables para presidencias o ministerios. No, ahora todo el mundo va a salir a electoralizar el panorama, claro, 9 meses antes de que nazca la guagua que se llama elección.
Entonces, más bien, y te acuerdas, lo hablábamos igual interno, creo que lo más importante es ayudar a la gente a que piense con su propia cabeza, a que intente salir de la programación ideológica de 20 años de vivir en un modelo socialista que te hace pensar que el que no piensa como tú es el enemigo y lo tienes que destruir, y al mismo tiempo de que lo más importante ahora, más que las poses ideológicas como Choquehuanca chapándose con el Papa Francisco, es la propuesta. Ya está de buen tamaño la cosa y ya, perdón que a veces no sea políticamente correcta, pero estos 5 años han sido realmente, como te digo, muy desafiantes, porque de 130 somos menos de 16 el sentido común en ese parlamento. El resto, que representa a 11 millones de bolivianos, está más preocupado en figuratear, en sacar un pedazo de torta del Estado, en lograr ciertas pegas para sus yuncus y en salir sin pena ni gloria de la política boliviana. Y no veo tampoco que hayan propuestas muy nuevas fuera de las que, digamos, como Sumatec, en el que tú eres ya militante y estás viendo única propuesta política. Pero de vuelta, si se van a repetir las mañas como la rosquería, el caudillismo, el favoritismo, o sea, va a ser más nuevo, pero de lo mismo. Entonces, por eso es tan importante tener estos diálogos y estas reflexiones, porque está en nuestras manos. Insisto, o sea, yo a veces, como millennial, te digo, me rehúso a creer que no hemos podido como generación hacer absolutamente nada para mejorar las condiciones de nuestra propia existencia. O sea, me rehúso. Lo estoy intentando, estoy haciendo todo de lo que yo puedo en el marco de mis posibilidades, pero somos muy pocos. Necesitamos ser más. Necesitamos configurar una cantidad más de políticos jóvenes, políticos millennials, centennials, que le demos un poco de sentido común a la política en lugar de normalizar la corrupción, el despilfarro, la pornosis farandulera que hay todo el tiempo. Totalmente, y me he dado cuenta algo muy divertido en las estructuras políticas. Ahí igual he tenido mi síndrome del impostor, que es entrando y digo, bueno, ya, ¿qué puedo hacer? O de seguro va a haber un montón de gente aquí o acá que voy a tener que competir, y es de, no, somos los que somos 7, y puedes hacer esto, y este espacio también está disponible, y yo sí, igual vienes y soy como que, pero no hay más, y es de, no, somos los que somos y hay que remarle adelante. Y ahí soy de, puta, pero soy un joven de 22 años y apenas terminando ¿en qué voy a servir de esto? Pero ya ni modo, es como que ya soy el que soy y ya a seguir adelante y a ver hasta dónde puedo aportar con lo que yo conozco en la elaboración de un proyecto. Y justamente volviendo al tema central, ¿cómo ha sido, bueno, a través de todos estos desafíos y evidentemente de tanta fragmentación y de poco diálogo dentro del Parlamento, cuáles han sido las novedades de lo que ha sido el análisis y lo último de la gestión del presupuesto general del Estado? Lo mismo que la semana pasada, lo mismo que denunciamos Miguel Roca, yo y muchos de la prensa. Hay una información segmentada y discrecional. A los diputados nos dan información incompleta, que no tiene los números completos, y peor todavía, nos la dan sin el tiempo oportuno, pertinente y hasta coherente de poder socializarlo, de poder verlo con la gente, de poder analizar la situación real versus la ficción, o qué sé yo, onda Betty la Fea, el informe maquillado que te da, digamos, el Estado boliviano. Y eso es muy preocupante porque nosotros, Omar, y tú también, porque haces el seguimiento, sabes que en la Cámara de Diputados ha habido un fraude y que no hay números. Y por eso son 2 semanas que no se habla de ningún tipo de sesión que trate o el tema de los magistrados prorrogados, porque hay proyectos de ley sobre el tema, sobre la crisis económica, sobre los créditos, y ahora también se tendría que tratar la posibilidad de un receso legislativo que está contemplado en el reglamento. La Cámara 2 semanas para sus labores legislativas, o sea, solamente las sesiones, justamente a mediados de año y a fin de año. Pero eso también se tiene que poner en consideración. El año pasado habíamos dicho por la crisis, por el tema de los magistrados, no deberíamos entrar al receso, pero igual se hizo. Y imagínate, o sea, ese es el arcismo en la Cámara de Diputados, lo sabemos muy bien. Por eso igual molesta tanto
y da tanto asco cómo los opositores salen a los medios a decir una cosa, pero si votaron por ellos, si fueron en plancha conjunta, si ni siquiera, o sea, aseguraron la aprobación del paquete COSIDA, las certezas del calendario 2025, una contingencia para la crisis económica y del diésel y de los dólares, o sea, te vendiste por unas pegas. Entonces, ahora encima, porque obviamente se les debe caer la cara, no deben dormir, no me imagino cómo vivirán con esa conciencia, pero ahora eso súmale, que no podrían tampoco tal vez ser tan descarados de votar a favor de este presupuesto. Entonces, el Parlamento boliviano, a través de la Cámara de Diputados, está más bloqueado que nunca. No hay números. No hay posibilidad también de diálogo porque hay fracturas irreversibles e irreconciliables. Como que, para mí, qué decepción tan grande el papel de las mujeres arcistas al ser parte de la desinstitucionalización del Parlamento boliviano. Porque en teoría las mujeres, ¿no? Mujeres de pollera, de las diversidades, mujeres que están reivindicando el rol de la mujer en la política, haciéndole trampa. ¿Te das cuenta? Entonces, de vuelta, a veces de nada sirve que seas joven, que seas mujer, que vengas de los pueblos indígenas si vas a seguir reproduciendo y replicando justamente estas conductas que tanto daño le han hecho a nuestro país. Y estas malas prácticas están en oficialismo y oposición. Ahora, hay comediantes, y yo digo, realmente el boliviano no es tonto, el boliviano está consciente. Solo que tal vez, o sea, se siente tan impotente, yo entiendo esa impotencia porque yo la vivo todo el tiempo, no se puede hacer nada. Y bueno, ¿por qué no se puede hacer nada? Somos minoría, el sentido común es la minoría, y eso va a seguir siendo hasta que los bolivianos no digan, pucha, ya es mi país, me haré cargo, tendré 2 pesos de responsabilidad afectiva con mi país, porque si no, ¿qué queda? Te decía así entre chiste y chiste en la otra transmisión, nos queda el exilio, si no. Yo he sido migrante, siempre quieres volver a Bolivia, porque es tu casa, es donde has nacido, o sea, es tu hogar, es el lugar al que sientes que perteneces, hay un sentido de pertenencia. Por eso mismo hay que hacerse cargo, ¿no? O sea, y está complicado porque no hay los números, y mira que hoy día ya es miércoles, y antes, los primeros 2 años que había sesión, teníamos sesiones los miércoles y los jueves. Ahora con suerte al mes tenemos 2 sesiones, muchas de las cuales se suspenden o son bochornosas y tú las viste. Y por eso también no hay soluciones a la crisis. Algo más lamentable, todos los proyectos de ley que se han tratado en la gestión del inútil del Guaitari, como no se han aprobado en el pleno de la Cámara de Diputados, ¡boom!, volvieron a foja cero. Imagínate 5 años sin poder aprobar proyectos de ley, 5 años perjudicando a parlamentarios de oficialismo y oposición, porque también representamos a sectores. Entonces hay proyectos de ley, como sobre todo los culturales, que los culturales... ¿Quién se decía? ¿Qué? Perdón que interrumpa, justamente veía del tema de las comisiones, está en la página web inclusive de la Cámara de Diputados, los aprobados y los que no, y hay una correlación de 15 aprobados de 100 que hasta el día de hoy no se han aprobado. Bueno, imagínate, estamos hablando de 75 proyectos de ley que podrían beneficiar, 85, no estoy pésima en matemáticas, bueno, pero estamos hablando de proyectos de ley que sí podrían favorecer a los sectores, de diputados que sí hemos trabajado, que sí hemos propuesto, pero no nos permiten trabajar. ¿Por qué? Porque estamos en un estado totalitario, corporativista, donde no les importa la política para la gente, les importa la política para su bolsillo. Ese es el envilecimiento del Estado, pero 20 años lo hemos permitido. 20 años. Y estamos viendo que los masistas encima son caníbales porque se están destruyendo entre ellos y están hundiendo a los bolivianos y a todos nosotros con ellos. Entonces, nosotros tenemos que hacernos cargo y todavía es posible, todavía estamos a tiempo y no podemos seguir esperando más porque te comentaba, tengo la posibilidad de charlar con un grupo muy lindo, yo les digo, es como el Consejo de los Sabios en Cochabamba, donde hacemos coyuntura política, tertuliamos, hablamos, y uno de ellos dijo algo que a mí particularmente me asustó, pero dije, es que tiene sentido.
me dice, está pasando parecido que en Venezuela. Yo, pero los bolivianos no somos iguales, no nos vamos a dejar. Y me dice, es que lo peor es acostumbrarte a la crisis. Y en cierto punto nos estamos acostumbrando a la crisis. Y viéndolo desde un sentido hasta más humanístico, insisto, mis viejos son psicólogos, según Piaget, la inteligencia y la adaptación. Entonces nos estamos adaptando a la crisis. Y poco a poco terminas normalizando la crisis, como hemos normalizado la violencia, como hemos normalizado la corrupción. Te cuento algo, así como para que veas el punto. El punto de la normalización de la corrupción. Mira, justo hace unos días me estaba yendo al alto al aeropuerto de la Plaza Isabel la Católica. Yo suelo tomar los trufis porque me encanta el transporte urbano en La Paz, y además paseo mucho. La cuestión es que se hace fila para los trufis del aeropuerto, porque muchas personas igual tienen que ir a La Ceja. Llegó un trufi y vi que es que la gente se empezó a amontonar y empezó a colarse. Y hay una normalización así de, es que ya qué, o sea, a mí qué me importa que hayas hecho fila, así, empujando a viejitas, y era como que, oigan, claro, si tenemos un presidente, si tenemos un expresidente narcotraficante, pedófilo, si tenemos diputados golpeadores, si tenemos corruptos, si tenemos amantes trabajando en el Estado, así en flagrancia, la normalización de lo que está mal, de que no hay castigo, no hay responsabilidad sobre los actos, no hay consecuencias sobre los actos, es algo que también nos ha tocado. Entonces también se trata de recuperar un poco la ética y la moral, no solamente en la política, sino también como sociedad, porque obviamente ahora en una situación mucho más complicada como la que estamos viviendo, muchas veces saca lo peor de la gente, ¿no? Y eso igual está reflejado en los políticos que nos gobiernan. Totalmente, justamente tenemos inclusive un exministro que lo van a extraditar a Estados Unidos, bueno, es ministro, ¿verdad? El Dávila. No es ministro, era la cabeza de la policía, el zar antidroga. Sí, es cierto. O sea, no sé si es peor. Como película de narcos, justamente. Bolivia, Narcoestado, capítulo 3. Ahí, yo soy de la tesis, justamente creo que analizando en mis sentimientos que si no hay la posibilidad de dar una pizca de esperanza, no se anima a la gente a poder sacrificarse, que es lo que decía en un anterior live. Y es bastante cierto que estamos en un escenario de incertidumbre donde las cosas realmente dan miedo y preocupación y no se sabe qué se puede hacer. Y creo que justamente como Súmate y como yo, de manera singular, creo que mi desafío más grande es intentar estar sereno e intentar inspirar algo de esperanza ante un escenario tan complicado. Porque emotivamente eso igual he visto, hay una carga emocional y psicológica bien fuerte, que en un país que parece que se está destruyendo, darle a la gente algo de esperanza para que al menos desee reactivarse es algo bien difícil. Y en esta Navidad justamente es lo que se está viendo, que va a ser igual una Navidad un tanto apagada, un tanto difícil de intentar sentir ese espíritu navideño, pero intentar desarrollar alguna actividad para sembrar un poco de esperanza creo que va a ser el desafío de muchos de nosotros. Creo que igual justamente por eso es difícil sembrar un mensaje esperanzador hoy en día, y ese es el desafío de la política boliviana. Ahí, como última coyuntura dentro de la lista que hice, sería el último check, y te tendré un ratito más para hablar de un tema un poco más filosófico que creo que también es una de las funciones de este ahora podcast, es cómo lo ves el tema del combustible y el tema de los pasajes.
Aquí en Santa Cruz nos hemos tenido que mover en camiones que nos cobraban 5 pesos, pero que no nos daban ni asiento, pero y es lo que yo decía, o sea, los transportistas, o sea, están en todo su derecho de decir, ya que sea 2.50, porque el precio de la gasolina evidentemente está subiendo, al igual forma que la gente tiene derecho de decir, no quiero pagar 2.50, la crisis está fuerte. Pero ahí tenemos, a mi perspectiva, un consejo municipal que no ha querido hacer sus gestiones correspondientes, que le echa la culpa al alcalde, un alcalde que no quiere hacer sus actividades correspondientes, que le echa la culpa al gobernador que no ha querido hacer sus actividades correspondientes, y le echa la culpa al maldito centralismo, y el maldito centralismo le echa la culpa a la oposición. Entonces ahí quisiera saber cómo lo ves. Es que el tema del combustible es muy complicado, Mar. Y está también pues las políticas socialistas, los subsidios que terminan luego acumulándose porque realmente nada es gratis en la vida, o sea, hasta energéticamente ubicas, o sea, das algo, recibes algo, hay una entropía que compensa las cosas. Entonces ahora estamos pues en un desequilibrio. Y lo triste en este caso es que no hay salida posible, porque es como una bola de nieve que hemos dejado que siga creciendo y siga creciendo. Lo que se tendría que hacer es en realidad un plan de contingencia. Y ahí escuchaba quejarse algunos, inclusive transportistas, porque yo escucho a la gente igual cuando voy en micro, cuando voy en el mercado, escucho a la gente y la gente habla, la gente la tiene clara. Y decía, claro, en Santa Cruz el agro, inclusive ciertos sectores específicos como los cocaleros, están teniendo combustible subvencionado. Están gozando de mayor acceso al combustible. Mientras tanto, los trufistas, las personas de a pie, las personas que tienen hijos y trabajan lejos, que tienen que cargar gasolina también, tienen que estar 3, 4, 5, 6 horas. Es tu tiempo. Ubicas el refrán mismo que dice, the time is the money. Entonces, ¿cuánta plata te estás tirando haciendo una fila? Ahora, imagínate, encima de eso, tu dinero te alcanza para menos. O sea, los 100 pesos de ahora no son ya un poco más de $10, son menos de $10. Y eso también se ve reflejado en los productos de todo. ¿Y por qué hay una resistencia del Estado a aumentar los pasajes? Así es, porque si aumentas el pasaje se dispara todo. Todo se dispara. Porque estamos hablando de transporte que lleva no solo los productos, sino también el transporte que lleva las personas. Se aumentaría. El transporte que transporta los alimentos y los insumos para la elaboración de alimentos. Entonces, estamos hablando de que eso sería directamente entrar a una profundización a un nivel más acelerado de la crisis. ¿Qué se podría hacer? Por eso te digo, es una contingencia. Habría que ver realmente cuáles son los sectores que están en condiciones de tal vez mantener un subsidio y cuáles sectores no. Habría también que ver, y esto sí lo ha propuesto justamente Súmate y me parece muy, muy interesante, de cambiar el transporte, sobre todo el transporte público, transporte eléctrico. Porque, como está diciendo la ciencia, la electricidad es el futuro. En Cochabamba tenemos campos eólicos, en Bolivia también, y se pueden hablar también de los campos, ¿cómo es la palabra? Bueno, pero los campos que producen electricidad a través del agua. Entonces, sí se puede hacer medidas escalonadas, pero la crisis ahora sí o sí va a golpear. O sea, no hay forma, es como te digo, tú vienes evitando, vienes zafando, ya vienes esquivando, pero va a haber un momento en que el revés va a venir directo. Entonces, ¿qué vas a hacer? No puedes caer por completo, sí, pero hay medidas que se tienen que tomar y ahí debería haber también una contingencia multisectorial, encabezada por, ¿quién es el gobierno? ¿Quién ha ganado las elecciones? Luis Arce, ¿no? Entonces sus ministros también deberían hablar. ¿Pero tú te has fijado el gabinete ministerial de Luis Arce, Omar? Nuestro del Castillo. Pero, por favor, sin mencionar Sí. los memes, cómo ha degradado y envilecido y ridiculizado las comunicaciones interinstitucionales públicas. Qué asco, güey. Pero imagínate peor todavía. Estamos hablando de personas elegidas a dedo, cuya única meritocracia es ser yunku. No ser el mejor profesional en su área. No ser el profesional más competente. No, ser el mejor político.
Y encima ensucian la palabra político, porque no, son corruptos, son politiqueros, son un resabio de 20 años de desidia de los bolivianos hacia la política. Entonces, no va a cambiar mucho la situación. Por eso ahora, faltan 9 meses, Omar. Tú has visto, o sea, el tiempo que nos conoces, hemos intentado. Los legisladores podemos proponer leyes y tú estás viendo que de 100 se aprueban 15. No podemos fiscalizar. Estos prorrogados nos han quitado la atribución de la fiscalización. No podemos, yo he hecho he hecho peticiones de informe, o sea, requerimientos de información que según la Constitución y el reglamento de la Cámara de Diputados me los tendrían que dar 10 días después de que yo los solicito. Los últimos que hice fueron en agosto. 4 meses. Ya hemos solicitado de vuelta, hay mecanismos para seguir presionando, pero no hay respuesta. Entonces, a ese nivel está desinstitucionalizada, bloqueada, o sea, glitchada, con virus, el funcionamiento del Estado boliviano. Entonces, a 9 meses, más bien, sepan ustedes, sabe vos, que lo sepa la gente del MAS, que lo sepa la gente de oposición, estamos muy mal. Y quien sea que reciba este gobierno, lo va a recibir cayéndose a pedazos. Porque también 20 años han permeado de corrupción y de funcionarios ineficientes, de una burocracia extrema. Ahí realmente sí van a tener que tomarse medidas extremas y va a haber que ver las cosas de una forma muy, muy clara. Y por eso pienso que es momento más bien de no mentirnos, de señalar los errores históricos y ya no solamente decir, es que este es el culpable. No. Aquí estamos hablando de una responsabilidad compartida entre oficialismo y oposición. Por supuesto, el MAS tiene la culpa, pero también estamos hablando de que ha venido ganando las elecciones los últimos años, ¿no? Entonces, las oposiciones, como te digo, el aparato del poder a través del MAS había sido tan complicado que las oposiciones han preferido coexistir bajo su ala, sacando un pedazo de su torta como un parásito, ubicas, como esas aves carroñeras que tienen una ave más pequeña que come los despojos de su pico. Bueno, esa es la oposición que tenemos en el Parlamento boliviano. Hay algo importante y es la razón de por qué estamos insistiendo tanto con este podcast, es que, y es algo que rescato mucho, este podcast lo ve un montón de gente, a veces no mucha, a veces muy poquitas, a veces somos pocos, pero quienes lo ven muchas veces sí tienen cercanía. Inicialmente quien nos estaba viendo al inicio del podcast era uno de los analistas políticos y operadores de Luis Arce, que lleva haciendo contenido desde hace tiempo, y he aprovechado de saludarlo, por ejemplo, decirle, oye, aquí bien, aquí mal, pero por favor dile a Luis Arce que haga algo. Y dentro de estas charlas es el significado del ágora, como aquel espacio tanto de mercado, de transacciones, de diálogo, de poder compartir e intercambiar conocimiento y pensamientos, es que se puede estructurar algo diferente, y esperemos que a través de las siguientes sesiones se pueda desarrollar eso y se pueda buscar a sembrar conciencia de que es necesario proponer, es necesario elaborar ideas, es necesario hacer algo. En mi caso, desde la perspectiva más libertaria, individualista y anarquista que tenemos, desde otros espacios, desde ideas diferentes, y ahí se puede desarrollar algo interesante. Pero si no nos animamos a hacerlo, los que van a gobernar son los que sí se animaron a hacer eso. Igual como autocrítica, en suma te pasa mucho eso, que quienes más presentes están, que quienes más están ahí entre los eventos y actuando, son siempre los que están en mejores posturas de poder planificar. Muchas veces cuando uno no se anima a actuar, no se puede hacer nada. Es por eso que agradezco mucho el análisis coyuntural que hemos tenido, y como parte final, porque creo que ya no tenemos mucho que ahondar, al menos de esta semana, diría del caso del alcalde, pero creo que no merita tanto lo de nuestro igual, espero que haya mejores candidatos en La Paz, pero yendo a otro punto, como sabrán, Alejandra es humanista, comunicadora social,
que tiene mucha expertise en el tema de las humanidades, y aquí estábamos ahondando en temas de desarrollar un libro y de los conceptos de Ayn Rand. Se decía que el amor es un concepto bastante holístico, que tiene distintas acepciones y se ve de distintas formas. Recientemente publicamos un video sobre lo que es el amor desde la perspectiva de Ayn Rand, que ella veía, igual el tema del amor propio, que ella veía el amor como una construcción egoísta, que uno no puede amar algo a lo que no le ve valor, a lo que no le ve provecho intrínseco por sobre su propia vida y no le ve virtud. Y en esta palabra virtud es lo que gira igual en torno al desarrollo que hice del libro, que uno muchas veces no puede sentir aprecio tanto hacia una persona o un colectivo o un sector si no encuentra virtudes apreciables y admirables hacia alguien. Y es un significado que a mí me gusta mucho, porque significa que el amor, al ser una construcción egoísta, uno está con alguien que puede ver cosas, valores y complementación que puede ser más importantes y que pueden ayudar a uno. Yo rescataba una frase que muchas veces el amor y las parejas que funcionan muy bien son en donde una persona ha visto un valor y una virtud que es inversamente proporcional a los valores que uno tiene, cosa que se da ahí una complementación bastante interesante. Entonces ahí partimos que el amor, desde la concepción de Ayn Rand, la mejor forma de ver el amor es a través de la virtud y de un pensamiento guiado a través de los propios intereses de uno. Ahí quería preguntarte, y es la parte más filosófica y la parte de finalización del live, ¿cómo lo ves desde tu visión y desde lo que pudiste ver y aprender en el tema del desarrollo de las humanidades, el tema del amor como concepto holístico? Disclaimer, no he leído tu artículo y como que no entiendo cuál es. Me gustaría que me expliques en qué contexto o en tu intención de definir el amor. No entiendo. ¿Por qué? Como parte de lo que por lo menos es la visión sociopolítica, considero de que, y lo que he ido desarrollando, que todavía no lo he publicado un video de Ayn Rand, era cómo vemos a la sociedad, cómo nos relacionamos con ella. Y en eso viene el tema de las emociones, y justamente por una crisis emocional que he estado pasando, analizaba el tema del amor, en cuanto a cómo en cuanto a lo de pareja, a lo de fraternal y a lo de amistades o círculos cercanos. Y el concepto que yo iba ahondando era el amor desde una perspectiva egoísta, que el amor es un sentimiento egoísta y que en pocas ese sentimiento egoísta se basa en la búsqueda de valores y de virtudes en otras personas que puedan beneficiar hacia nuestras propias vidas. Y en eso poder encontrar personas que puedan ser complementos y que puedan ayudar a uno mismo a poder alcanzar sus metas y potenciar sus propias características. Ese es el significado que le íbamos dando del amor en lo que iba viendo, pero quisiera saber tú cómo lo ves. Bien bizarras tus preguntas. Bueno, pero igual te voy a responder. Me siento así como del amor, así ya, ok. Para empezar, el amor es un vínculo social, es un vínculo humano, ¿ubicas? Ahora sí, si vamos un poco más por el tema de la religión, está el amor apasionado, ¿no? El que te causa dolor, que te mueve las entrañas, un apasionado amor. También está el amor del ágape, ¿no? El amor al otro, el amor por el amor. Hay un dibujante que se llama Decour, que tiene una tira que se llama Pedro el biólogo, que es sobre su perro. Y en una de las tiras sale algo muy lindo, que creo que es la frase o una parafraseada de otro autor, pero que dice: uno no ama lo que no conoce. Entonces también en ese sentido, por eso, aparte del vínculo, también el amor es la necesidad de pertenecer o de tener una vinculación y una reciprocidad hacia algo. Ahí está, puede ser a la sociedad a la que perteneces, a la familia en la que has nacido, a una pareja. Ahora, el concepto con el tema de las parejas es mucho más complicado y mucho más ahora
marcos, digamos, globalizados, ¿no? Ahí tienes a Sigmund Bauman, Chulhan hablando de amores de relaciones igual conjugadas. No puedo pronunciar el nombre de uno igual, Sisek, no sé. Él igual hablaba muy lindo, ¿no? Sobre la metáfora del amor y el amor como parte de una construcción social. Pero en realidad, o sea, yo me quedo justo con la frase de Pedro, el biólogo de Decour, que es uno no ama lo que no conoce. Y también por eso lo asocio mucho a la política, ¿no? No te puedes hacer cargo ni te puedes responsabilizar de algo que no conoces, que no te has tomado el tiempo de entender, que no te has tomado el tiempo de dedicarle a algo. Y esta una de las mejores, para mí, lecturas para comprender el amor es El Principito de Exupéry. Es el tiempo que le dedicas a algo, es la capacidad que tienes también de comprender aquello que amas con sus luces y sus sombras, sin proyectar una carga necesariamente pesada de expectativas, ¿no? Porque también algo que hace que las relaciones humanas en sí, imagínate, laborales, políticas, obviamente familiares y por supuesto románticas, fracasen, son el peso de las expectativas, la pesada carga que le pones al otro de amarte como tú quisieras que te amen. Ahí quieres hablar de amor, hay que hablar con García Márquez, hay que leer a García Márquez, Pisciano, El amor en los tiempos de cólera, del amor y otros demonios, ¿no? Que él decía, parafraseando una de sus novelas, no porque alguien no te ama, significa que no te ama con todo su ser. Entonces ahí también está el reconocimiento del otro. Ahora, si tú lo ves desde un sentido más egoísta, cuidado que seas un narcisista y tengas que ir a tomarte un estudio psicológico para ver, porque en realidad no hay nada más, ahí me sale la Alejandra más cristiana, porque la prueba del amor es Cristo. Es que el amor no espera nada a cambio. El amor es algo que se da, ubicas. Y si tú estás esperando una reciprocidad o amas sentirte amado o amas al amor por la sensación que te da, puedes disfrutarlo. Puedes, no está terminantemente prohibido sentir amor, pero ya es bajo tu responsabilidad, ¿no? Totalmente. Bueno, ahí me pongo a pensar en varios factores y parece que no tiene sentido después de hablar tanto de política, hablar de un tema tan obtuso en ese sentido. A mí me gusta. El amor es la voluntad de Dios. Bueno, usando otra palabra tan alejado del tema inicial, que algo que valoro mucho de Alejandra es su desarrollo en el tema de las humanidades, y es algo que a mí y en la plataforma que estamos acá es algo que me gusta mucho y que me gusta poderlo profundizar. Y al haber acabado o cuando se acabe el tema de las coyunturas siempre me parece interesante, y igual para una próxima, a ver si lo podemos organizar mejor, analizar algún tema humanístico en cuanto a distintos temas, en este caso tema de sentimientos, tema de interacciones sociales, temas... el tema de las relaciones de los millennials y el ghosting, del gaslighting, de exacto, cómo viendo una nueva camada, ¿no? de roles de género, de mujeres y hombres de alto valor, que igual siguen siendo pesadas cargas y expectativas y hasta proyecciones sociales sobre tu pareja. No, me encanta. Me encanta. Además, no te olvides que soy una señora de 35 que ya puede hablarles a ustedes, cachorros, sobre el amor y otros demonios, como diría Gabriel García Márquez. Totalmente. Y justamente ahí, ya como conclusiones del live, es importante ver estos temas porque son temas sociológicos, son temas que a la larga construyen una idea de moral, ética, valores que van ligados después a propuestas sociopolíticas. Mucho del tema que es el desarrollo de leyes que corresponden al desarrollo de la pareja tienen que ver con una construcción sociopolítica bastante fuerte. El tema del matrimonio, por ejemplo, matrimonio igualitario o no, matrimonio para todos o no, igual tiene que ver con estas concepciones de cómo se ve igual en el tema del amor, en cuanto igual así debería de permitirse a hombres y mujeres o hombres, etcétera, tener relaciones, formar una vida y que pueda entrar en un marco legal. Muchas veces en el tema del ghosting y el love bombing o el tema del narcisismo, muchos me ponen como ejemplos negativos. Justamente ahí tengo que ver un par de cosas.
Momento. Ya, y solo porque has tocado un punto que no tiene nada que ver. Así como que, momento. Yo soy la harina. Yo soy el ego. Yo soy el sol según la astrología, ubicadas. Yo soy el que brilla y todos me tienen que ver brillar. Entonces yo sé lo que es el ego. Y creo que más bien el amor es todo lo contrario del ego. El amor es la entrega. Y el amor es la entrega sin esperar muchas veces reciprocidad, el amor absoluto, ubicas. Y ahí también yo creo que el tema, yo entiendo por dónde vas por un concepto libertario, vas por un concepto de reivindicación del individuo, todo muy bien con eso. Pero también velo de esta forma, ¿no? No es lo mismo amor y libertad. No hay una canción de Muse que dice, quiero libertad limitada y restringida. El amor también es tomar decisiones. Y a veces decisiones que no necesariamente van a ser para tu mejor interés, pero igual lo vas a hacer porque el interés que tú tienes, ya sea con tu causa, con tu pareja, con tu familia, con lo que tú amas, es mayor. El amor más bien es un acto de responsabilidad muy grande. Ahora sí, o sea, y el concepto del narcisismo ya también es más como para referirte a Evo Morales. No puedes decir que Evo Morales tiene la autoestima alta. Como, o no me puedes decir que Evo Morales es como, o sea, que tiene el mismo nivel, así, qué sé yo, de comprensión de la realidad del otro, o sea, está totalmente desconectado de la realidad, o sea, el otro no existe. Yo creo a este punto que Evo, que sé yo, como Piriri, como un montón de narcisistas, por eso se dice que es incapaz de amar. O sea, un narcisista no ama, un narcisista posee, un narcisista te quiere cambiar. Mira lo que hace Evo, quiere cambiar la realidad para acomodarla a su trastorno mental. Cuando en realidad, si tú te fijas, el amor más puro en teoría, como el amor de la Virgen a su hijo, como el amor de madre, se dice que nadie te va a querer más que tu mamá, ¿no? Que te va a tener más paciencia, que va a comprender más tus errores, que va a esperar siempre lo mejor de ti, aunque vos te equivoques una y otra vez, ¿no? Ahora, esto también traducido a la pareja, se puede ir poniéndote límites saludables, ahí está la negociación permanente. Pero creo que mezclar ego y amor no es correcto y adecuado, y te lo dice una leonina, pero que por amor muchas veces se ha tragado todo su orgullo y más. Y por amor inclusive a las causas, ¿eh? Ojo. Justamente ahí había, y creo que es bastante importante tener la otra cara dentro de lo que era el análisis y reflexión. Bueno, la dicotomía que se estaba planteando, porque son puntos bien importantes. Muchas veces el ego o el narcisismo de uno mismo impide ver al otro, y como reflexión final sobre eso, muchas veces igual una entrega sin pensar en uno mismo igual, o lo que decía Ayn Rand en una de sus declaraciones, que muchas veces ese amor altruista, donde uno ve al otro desde arriba hacia abajo, es muchas veces una condena tanto para el altruista como para la misma persona, que es como ese sentimiento de recibir migajas por condescendencia más que por el hecho del valor de la otra persona. No. Tal vez no conozco a los autores que estás mencionando, y de vuelta, no he leído tu artículo. Si me hubieras dado tu artículo para poder tertuliarlo, hubiera sido mejor. Pero estás tocando este tema de la nada. Y no lo veo tanto así. Yo creo que, ¿sabes qué? ¿Por qué no me pasas el artículo? Por supuesto. Específicamente de esto. Porque es la primera pregunta que te hice. ¿Cuál era tu intención? Porque si tu intención tal vez es explicar una percepción, una sensación o algo personal que tú estás viviendo, tendría que entenderte para poder opinar. Pero estamos como que hablando específicamente del amor desde perspectivas tal vez diferentes o contradictorias. No vamos a llegar a ningún lugar porque en realidad no te entiendo. Pero es bueno decir que no entiendes, ubicas, es como que me falta contexto. Sí, creo que no me planifiqué mucho en ese punto. ¿Qué ha pasado? Muchas veces, pensando en muchas cosas, a veces no logro planificarlo. Lo que sí me agradó es que tenemos conceptos bastante interesantes, que sí dan para una buena edición.
Y ahí igual para un próximo análisis de conceptos lo voy a estructurar de mejor forma, más bien gracias por la presencia que... Contexto. El meme de contexto entra muy bien ahorita. Sí. Y justamente, bueno, llegando a esta parte final, que creo que se ha visto el tema de la semana, que es lo que teníamos planificado y lo agradezco mucho. Muchas gracias por la presencia y vamos a tener los cortes respectivos y el completo en YouTube. Y más bien te dejo con una última acotación antes de terminar el live. Para mí, y nada, que si están en La Paz, no se olviden de ir a la invasión, que ha sido hoy, va a ser mañana y el viernes. Aporten a la economía local en tiempos de crisis, la economía de los bolivianos que emprenden, que se animan a aportar también su arte y su obra. Está súper linda y créanme que no van a encontrar mejores regalos que hechos por manos bolivianas. Así que un gusto, gracias a ti, Omar. Más bien hagamos que este espacio de los miércoles no se pierda y así podamos también divagar, podemos hablar de temas que tal vez no estaban en la agenda, pero siempre mejor con contexto. Y más cuando estamos hablando de temas que son importantes y vale la pena también reflexionarlos, hasta como una tertulia nocturna, ¿no? Somos night owls. Y he visto que hay un montón de gente que te está queriendo echar hate, así como que nada que ver. Pero igual, en algún momento yo creo que tenemos que hablar sobre candidatos, sobre electoralización del país y también, ¿no? Rectificar ciertas posturas porque estamos en un momento de mucha desinformación y de mucha gente que de una u otra forma quiere obligarte a pensar o antagonizar según sus propios intereses, ¿no? Y ahí creo que nosotros siempre hemos sido bastante pluralistas, bastante respetuosos, pero eso no quiere decir que tengamos que seguir aguantando faltas de respeto. Así que más bien cuando quieres igual respondemos el hate. No, totalmente. La mayor parte de mis críticas, porque antes eran cero, parten desde que ya decidí acoplarme a una agrupación política, pero era de esperarse. Y es natural, y más bien muchas gracias por su presencia el día de hoy y espero que nos podamos ver el próximo miércoles. Sí, saludos a tu audiencia, saludos a la mía, nos vemos, no sean haters.